Estas zapatillas que tengo en la mano son para meterte en el agua o navegar con tu embarcación. Parecen que se pueden usar incluso en la ciudad con ropa deportiva. Son las Adidas T-Rex y te voy a traer una review de ellas hoy. Con una persona que soy pies planos o tengo una deformidad ósea, peso 115 kilos y esta las ha llevado bastante ya a la playa, roca resbaladiza y mucho más. Si quieres verla en acción, quédate, que te las enseño. ¡Empezamos! La verdad que desde que estoy en la náutica han pasado varios tipos de calzado por mis pies. Desde las calamares, que las llamábamos a este tipo de calzado en Gran Canaria, cangrejeras en otras provincias, hasta carpines tipo botas que se usan en el submarinismo con aletas sin calzante. La verdad que estos escarpines tipo botas suelen ser construidos de un material en concreto, neopreno, o de incluso plástico como estas de Crazy que aún tengo desde hace 10 años. Pero cuando hablamos de comodidad, para tener horas puesto el calzado, no todas las marcas llegan a ello. Es más, sobre el 2011, cuando asistí a Miami... Buenos días, Salón Náutico Internacional. Estamos dejando el hotel, acabamos de desayunar y nos esperan hoy. Pude ver expuestas las Columbia, que en aquel entonces para mí era una novedad ver un calzado tan cómodo, preparado para evacuar el agua que entraba en su interior, como bien se veía en su exhibición. Hoy día, 12 años después, tienen esto, que a mi parecer han mejorado en la suela y los tejidos. Mientras veía su website haciendo este vídeo pensé, ¿y la marca de ropa que más me gusta tendrá calzado de este tipo? Pues sí, amigo, Helly Hansen también tiene este tipo de calzado autoachicante. Y precioso, por cierto, pero a decir verdad no me atrevería a adquirir por internet debido a mi pisada y el pie, que es diferente al resto de ustedes. Las Adidas las conseguí comprar en Decathlon y es que iba a por unos zapatos de ellos, pero para mi sorpresa vi esta marca que no me defraudaba en la ropa y que me sorprendió que tuviera una línea náutica y específicamente de barco, ya que su modelo es T-Rex Boat. Sí, barco en inglés. What the fuck? Le di la vuelta y mira ese detalle, por Dios, una mini malla de acero en la misma suela por la parte inferior. Dios, pero es que directamente suelta el agua por debajo. Mi sensación te la voy a describir sin rodeo. Es una puta pasada. Es la creme de la creme. Nunca había calzado un zapato de esta comodidad dentro de una embarcación, sin contar mis Axis indestructibles, lógicamente. Pero estas no me valen en barcos que entra el agua constantemente y me mojo bastante. Las Adidas están en un nivel que sinceramente podría probar otras marcas, pero ya es que tienen que tener las mismas características que nombraré a continuación. Procederé a ver lo que honestamente veo y que me parece muy bien. A simple vista se puede ver doble costura reforzada en el talón. Y es que este tiene en el mismo un refuerzo que parece neopreno, pero que por dentro es acolchado, por lo que da comodidad cuando amarras bien el calzado. Hablando de amarre, sus cordones son finos, pero de un material que no suele endurecerse demasiado cuando se seca. El cordón sujeta bien el empeine y el zapato es ancho de por sí. Es por ello que le agradezco bastante a la marca Adidas porque tengo el empeine ancho y he dicho empeine. Ya que estamos en la zona de los cordones, tengo que exponer un punto negativo, y es que la lengüeta no cubre a lo ancho toda la zona cuando tengo el pie dentro, por lo que el cordón podría hacerme daño ya que roza directamente con la piel. No ha sido el caso, pero la lengüeta está para esto, ¿o no? Si bajamos a la puntera, este tiene como un producto que recubre la misma. Es el mismo tacto que en la parte de los agujeros de los cordones por el exterior. Su tejido principal exterior tiene como un mallado revestido por dentro, haciendo más agradable el contacto con el pie. La suela se ve que es pegada al tejido sin costura. Esto me gusta ya que así no romperá por la misma cuando se moja. Y la suela por el exterior tiene un dibujo que facilita el agarre en superficie mojada, que fui a probar en varios sitios. Uno fue una rampa sucia y con limo. Sorprendentemente el agarre era mayor que el otro pie que tenía descalzo. Era lógico.
pero me sorprendió tanta diferencia. Es por ello que incluso pensaba que la zona por la que caminaba con el pie descalzo tenía más limo que la otra por donde iba calzado. Es por ello que le doy también con el otro zapato y efectivamente, al estar descalzo es un mundo y se nota la diferencia. Por lo que me sorprendió. No conforme con esta prueba, el fin de semana siguiente me fui a la estupenda charca de Arguineguín con la familia y de orilla. Cuando llegué me fui a la zona más resbaladiza que conozco. El muro que retiene el agua dentro a marea vacía y que permite que se llene a marea llena. Aquí me puse un poco de pie y no hizo falta mucho para saber que no son mágicas. Por lo que tienen tracción hasta un cierto punto, pero que te aclaro que será mejor que muchos calzados que hayas probado. Su secado también me sorprendió. ¿Puede que sean del color negro para secar más rápido? No podría o sabría decirte, pero también es que acostumbraba a que el pie por dentro se resbalase con otros materiales. Aquí no, es por ello que el secado ni lo noto, solo que cuando me lo quito el pie está seco y sin arruga. El zapato transpira por los laterales y saca el agua por la suela. Por lo que quizás sea esto, también el neopreno del talón y el tejido en sí ayudará. Lo cierto es que casi roza la perfección. Otro punto que definitivamente me agrada fue el hecho de que estaba grabando un día y no me di cuenta que mi hija salía del colegio en 30 minutos y yo encima de una C-Rips tomando imágenes para una review. Caray, llegué con lo puesto al colegio y pasé totalmente desapercibido. No vi miradas extrañas o incluso los otros padres ni me comentaron nada. Es más, cuando grababa la comparativa de las 3 semirrígidas, que te dejo el enlace aquí de arriba, cuando acabé y me bajé del barco a la rampa, la pareja de mi hermano creyó que me había olvidado de quitarme los zapatos. Y es que realmente parecen unas zapatillas deportivas en la calle, pero que en el agua se comporta como los escarpines que siempre quise tener. Ah, y otra cosa, si tienes plantillas de gel como yo, no intentes ponerlas ya que son muy bajas, aparte de que no deja salir el agua porque tapona la salida de la suela. Para terminar, comentarte que me doy cuenta de que no se habla de este tipo de calzado en internet, y es que el mercado es tan reducido que antes estos superaban fácilmente los 150 euros, y a día de hoy por menos de 60 euros puedes tener una marca como Adidas. Claro está que habrá que probar Henley Hansen, Columbia y otras marcas, pero esto dependiendo de los me gusta del vídeo, como siempre digo, podría traértelas también. Otra cosa que se me olvidaba, creo que Adidas ha suspendido la fabricación de estos modelos, ya que en su página web no existen. Y es que recuerda que esta unidad que tengo ya hace más de año y medio que los compré. Otra cosa también que no se me puede quedar atrás es que no me los pondría para estar en la calle o hacer deporte fuera del agua, ya que su punto fuerte es el drenaje de la misma y el rápido secado que obtiene aún teniendo el pie dentro. Así que hay muchas reseñas de personas que la utilizan para la calle o para hacer deporte, cosa que a mí ni se me ocurriría teniendo otros modelos y otras marcas. Hasta aquí este vídeo que prometí en su día que haría y que ya es real. No me olvido de las reviews de las semirrígidas que llegarán este año. Un abrazo y hasta la próxima.